Señor, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Son las palabras de uno de los malhechores que estaban crucificados a un lado de nuestro Señor Jesucristo. Uno insultaba, uno retaba, uno ofendía al Rey de Reyes, al Rey de los judíos, como incluso ahí le pusieron, pues ahí está el letrero, INRI, es lo que dice hoy en griego, en latín y hebreo. Jesús, Rey de los judíos. Por eso, precisamente, aquel malhechor le dice, si tú eres el Rey, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro malhechor, fíjense qué enseñanza nos da, que estando en situaciones, aún en situaciones extremas, porque él era un hombre malo, él lo reconoce incluso, porque él mismo dice, nosotros estamos recibiendo justamente lo merecido por lo que hemos hecho, pero él nada malo ha hecho. Es la expresión de uno de los malhechores. Él nada mal ha hecho, nosotros sí. Y este hombre en este momento le ruega, le pide, le suplica al Rey de Reyes que se acuerde de él cuando llegue a su reino, cuando esté en su reino. ¿Y cuál es la expresión? ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor? Te aseguro. Pero fíjense, hay que fijarnos en las palabras. Y lo voy a leer textualmente o proclamar textualmente. Jesús le respondió, nuestro Señor Jesucristo le respondió, yo te aseguro que hoy, pero fíjense, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, en el reino, donde tú quieres estar. Tú quieres estar conmigo. ¿Quieres que yo me acuerde de ti cuando yo esté en mi reino? Hoy estarás conmigo en el paraíso, en el reino. Queridos hermanos, este hombre, permítanme decirlo así, se la jugó. Bueno, y no porque estemos ya comenzando el famoso mundial, ¿verdad? Bueno, también Dios nos dé licencia de que todas estas actividades futbolísticas, este mundial, Dios nos bendiga para que todo este encuentro entre naciones, futbolísticamente hablando, sea para lograr la paz en todo el mundo, porque tenemos también naciones en guerra o países en guerra. Que estas actividades futbolísticas nos ayuden a hermandarnos más, ¿verdad? A unirnos más, a vernos más como hermanos, no como enemigos, sino como hermanos, porque eso es lo que somos, porque todos somos hijos de Dios. Por eso digo que este hombre se la jugó, se la rifó, palabras muy mexicanas nuestras, ¿verdad? Se la rifó. Bueno, en esta situación en la que me encuentro, pues yo me quiero salvar. Y es allí donde nosotros también debemos de aprender, queridos hermanos, a jugárnosla, a rifárnosla, a rifárnosla. Ejemplos tenemos. Hoy estamos celebrando a este beato Anacleto, el santo, el intercesor de todos los laicos, de todos ustedes. De hecho, el Papa Pío XI lo declaró la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo como Rey del universo por ver la fe, la valentía, la fuerza, el ímpetu, la decisión con que los mexicanos defendían su fe.
Vamos a ver un poquito de la historia, aunque en la historia de México estas etapas como que no les conviene mucho que se conozcan, o no sé por qué no se conocen, o por qué no nos las dicen cuando estamos también en la escuela, ¿verdad? Es que la escuela es laica, está bien, no decimos más. Pero esta etapa de la historia de nuestra iglesia en México, 1926, 1929, se persiguió a la iglesia. Fue la guerra cristera, donde hubo muchos mártires, mujeres y hombres, donde se cerraron los templos, donde se prohibía el culto, como lo estamos celebrando ahora nosotros, donde murieron muchos mártires. Anacleto murió en 1927. Pero este hombre, este laico, un abogado, era esposo, era papá, era cristiano, era católico, era bautizado, pero era un hombre muy valiente. Nos dicen dentro de tantos, ahí tenemos a Santo Toribio, a San Pedro Esqueda, sacerdotes, a tantos mártires. Este mártir, Anacleto, nos dice en su biografía que él fue martirizado de un modo cruel, feo, sus extremidades, ¿verdad? Y todo como a San Josecito Sánchez del Río, su planta de sus pies, como que en ese tiempo era un salvajismo contra los cristianos, contra los bautizados. A un adolescente como es San José Sánchez del Río, de 14 años, como por creer en Cristo Rey y en la Virgen de Guadalupe, cómo lo martirizaron. Y a Anacleto, el patrón de todos los laicos, de todos ustedes, porque así como tenemos el padrecito, el sacerdote, así como tenemos el obispo, así como tenemos la religiosa, la monjita, así tenemos también al fiel laico, que son todos ustedes. Bueno, Anacleto fue martirizado, sus pies, de hecho cuando le arrancaron su brazo, pero este hombre, este santo, valga la expresión, se la jugó, se la rifó por Cristo. Y todos los mártires de esa época de la historia, por eso el Papa Pío XI, viendo la fuerza, la fe, la decisión con que defendían los mexicanos su fe, él proclamó como solemnidad en toda la iglesia, en todo el mundo, a Cristo Rey del universo, en 1925. Porque los mexicanos de ese momento de la historia, los católicos de ese momento de la historia, gritaban: ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Y nosotros hoy estamos celebrando a Cristo Rey. Y también nosotros en este tiempo de la historia 2022 también debemos de gritar: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Y que se oiga en todo México y en todo el mundo que nosotros somos cristianos guadalupanos, que creemos en Cristo Rey y que tenemos ejemplo de mujeres y hombres que defendieron su fe, porque lo que queremos todos, lo que queremos y lo que anhelamos y lo que deseamos y por lo que nos la rifamos y por lo que nos la jugamos es para construir lo que aquí nos dice esta hermosa oración en esta solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que estamos llamados a construir en nuestro momento de la historia? ¿Qué es lo que quiere Cristo Rey de nosotros? Dice que construyamos un reino de la verdad y de la vida. Un reino de la verdad y de la vida. Por eso
nosotros no podemos permitir la mentira entre nosotros. La mentira debemos desecharla de entre nosotros para construir un reino de la verdad, un reino de la verdad y de la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el mismo Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así lo dice Cristo, claro, así de claro y así de concreto. Así nos lo enseña nuestro Señor. Por eso tú y yo debemos de jugárnosla, debemos de rifárnosla para construir ese reino de la verdad, ese reino de la verdad. No andemos mintiendo, no digamos mentiras, no les enseñes a tus hijos a mentir, no le digas mentiras a tu esposa, no le digas mentiras a tu esposo, no le mientas a tu patrón, no le mientas a tus obreros. Necesitamos vivir en la verdad, porque Cristo es la verdad y ese es el reino. Eso es lo que Él quiere que construyamos entre nosotros. El reino de la vida. Hay que respetar, cuidar y proteger la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Es lo que hay que cuidar, es lo que hay que respetar, es lo que hay que construir, un reino de la vida. Un reino de la vida. Un reino, dice aquí la oración, este prefacio, dice, un reino de santidad y de la gracia. Queridos hermanos, eso es lo que Cristo quiere de nosotros. En eso es en lo que hay que rifárnosla nosotros. En eso es en lo que hay que jugárnosla nosotros. Hacer un reino, hacer el reino de Cristo entre nosotros, ese reino de santidad. Por eso no pongamos peros. No pongamos peros a lo que el mismo Cristo Rey nos ofrece para ser santos. Hoy estamos celebrando a Anacleto, que es un santo a seguir para todos los laicos. Hay que seguirlo. Pero pues es que ellos se la rifaron. Es que ellos se la jugaron. Entregaron su vida, derramaron su sangre. No titubearon. Y por eso, ¿en dónde están ahora? En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Se me viene a la mente aquel pasaje de la Sagrada Escritura del Evangelio de nuestro Señor cuando dice: vengan benditos de mi Padre, pasen a formar parte del reino de los cielos. Ojalá que al final de nuestra vida nosotros escuchemos estas palabras: ven bendito de mi Padre, porque te la rifaste. Ven bendito de mi Padre, porque te la jugaste. Viviste de acuerdo al Evangelio. Lograste una vida de santidad. Lograste una vida de gracia. Defendiste la vida, construiste el reino de la vida. Porque también está por ahí lo que nos dice la Sagrada Escritura, y lo acabamos de escuchar, o está ahí en el libro del Apocalipsis: ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá fueras frío o ojalá fueras caliente, pero como eres tibio, mi boca está a punto de vomitarte. No seamos tibios para las cosas de Dios. Nunca, nunca pongas peros a las cosas de Dios. Nunca te acerques obligado a las cosas de Dios. No vengas por obligación a la Santa Misa. Ven con gusto, ven con alegría, sabiéndote o sabiéndonos necesitados de la gracia de Dios, para entonces ser mujeres y hombres santos, porque el mismo Cristo nos dice: sean santos, sean perfectos, como mi Padre Dios y yo somos santos, somos perfectos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor.